estar con ustedes esta mañana. Eh, la verdad quiero darles saludos de parte de la Iglesia Bíblica Gracia Sin Fin. Para nosotros también nos sentimos honrados de verdad estar acá con mi esposa. Nos sentimos parte también de esta casa y hemos estado un par de veces con ustedes y me siento como en familia, la verdad. La verdad que ustedes son una preciosa iglesia y para nosotros nos llena de gozo estar aquí. Muy bien. El tema de esta mañana que deseo compartirles, que está en mi corazón, que sé que el Señor va a edificar sus vidas, se llama La fe que salva y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 25 al 40, que es el texto que estábamos leyendo. Dice Hechos 8, 25 al 40. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y descendió que un etíope, eunuco, funcionario de Carece, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo él: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Verso 32. El pasaje de las escrituras que leía era este: como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Verso 36. Y leyendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, también puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasado anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias Dios, porque nos presentamos delante de ti, Señor, a presentar este sermón de esta mañana, oh Dios. Padre, tu palabra es infalible, Señor, aunque tus mensajeros no lo sean, Señor. Hoy quiero honrarte, oh Dios, a través de estas escrituras. Dame tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe este sermón, Señor. Ayúdame, Señor, a poder transmitir este mensaje, Señor, que tú tienes para tu iglesia, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Solo para ponerlos en contexto, versículos anteriores podemos ver una fe falsa que hablaba de Simón el Mago. Simón el Mago, si ustedes lo leen anteriormente,
se van a dar cuenta que él es el prototipo de cristiano que podríamos decir, wow, este hombre es el ungido. Cómo su conversión y cómo su testimonio ha transformado a este hombre. Porque vemos que él dice que se bautizó, seguía a Felipe, cuando vinieron los apóstoles, él también quería estar con ellos. Y era un hombre que a nuestros ojos podemos decir, este es el hombre que necesitamos en el Evangelio. Pero era un hombre que tenía una fe falsa, porque cuando se le presentó la oportunidad de demostrar qué había en su corazón, él demostró que estaba detrás de sus propios intereses. Cuando le dijo a los apóstoles, temen de ese poder, yo voy a pagar por ese poder, pero yo quiero ese poder para que cuando yo ponga mis manos sobre la persona que yo imponga mis manos, el poder caiga sobre ellos. Y eso es lo que hoy en día las iglesias están pasando estas cosas. Vemos hoy en día artistas, entre comillas, se convierten al Señor. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de hoy en día? No han pasado pero ni 2 meses y ya los están poniendo en púlpitos. Ya los están exhibiendo delante de las congregaciones. Y esto, mis hermanos, carece de fundamento bíblico. Porque debe de haber una transformación primero en el corazón de las personas para que podamos poner personas delante de las congregaciones. Simón, eso era lo que acontecía con él. Un hombre que quería fama, poder, porque eso es lo que tenía anteriormente él. Cuando llegó Felipe y estableció el ministerio que Dios le permitió hacerlo en esa región, ¿qué fue lo que vio él? No, esta persona me está ganando más protagonismo. ¿Qué voy a hacer? Si no puedo con él, me le voy a unir. Y esta persona empezó, se bautizó y hizo todo lo que un cristiano podía hacer humanamente. Pero después cuando el corazón siempre demuestra lo que hay dentro de uno, y él no había cambiado su corazón para con el Señor. Por esa manera de introducción les quiero poner este contexto. Una fe falsa puede engañar al ojo humano, pero al ojo de Dios jamás va a poder engañarlo. Y esta mañana yo quiero hablarles de una fe verdadera, una fe que de verdad salva. Y esa fe viene del Señor. Y es algo que creo que como iglesia estamos unidos de que la salvación es del Señor. A lo largo de la historia redentora, Dios ha derramado sus bendiciones a la humanidad a través de canales de su pueblo del pacto. Él nunca quiso que los israelitas fueran un depósito que almacenara las bendiciones divinas para sí mismo. Al contrario, debían de ser un embudo por medio del cual esas bendiciones se esparciera al mundo perdido. En Isaías 42:6, Dios les indicó como una luz que iluminara las tinieblas alrededor de ellos. O sea, Dios había depositado esa bendición al pueblo de Israel para que ellos se convirtieran en luz a las naciones. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Año tras año y generaciones tras generaciones, ¿qué es lo que vemos al pueblo de Israel? Y se levantó una generación, decía, que no conocía a Dios. Y se levantaba otra generación que se volvía a Dios y otra que se volvía tras los dioses. Esta nación, en vez de ser luz a los pueblos, lo que hicieron fue ocultar la luz. Y vemos en el libro de Gálatas que también ellos se jactaban tanto de que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran esto y lo otro, pero estaban ocultando la luz del Señor y no la compartían con las demás personas. Por eso vemos también el pleito que tenían con los samaritanos. Con los samaritanos ellos no se llevaban, porque eran un pueblo mestizo. Y en vez de ser luz a ellos, los marginaban del evangelio, no les daban la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con las iglesias? Las iglesias hoy en día están más
viendo a ver quién tiene la iglesia más grande. No digo que sea esta ni Gracia Sin Fin. Gloria a Dios porque nosotros predicamos el evangelio. Pero otros están más enfocados en el protagonismo, en el que yo tengo el mejor lugar, en que yo tengo las mejores instalaciones, la iglesia más bonita entre comillas, pero no nos enfocamos en lo que es verdaderamente lo importante, que es la centralidad de la palabra de Dios. Como punto número 1 vamos a ver la obra soberana del Espíritu Santo. Y es que nosotros debemos entender, iglesia, que la salvación es netamente por la soberanía de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en los versículos 25 al 28, que es lo que leíamos al inicio. Dice, la salvación, tanto su planificación eterna como su manifestación temporal, es totalmente obra de Dios. La salvación se origina en la voluntad soberana de Dios, y por cuestión de tiempo solo les puse ahí cada uno de los textos en los que ustedes pueden ver las referencias que la salvación no depende de usted y de mí. No somos, somos team monergista, ¿va? O sea, es Dios que obra en la salvación del ser humano. No somos sinergistas. El sinergista piensa que 50% Dios y 50% el hombre. El hombre participa en la salvación. Decía John Owen una frase que a mí me gusta bastante, que él decía que si nosotros pusiéramos aunque sea el 0.01% en nuestra salvación, dejaría de ser gracia. Porque la gracia del Señor es el 100% en nuestra salvación. Si nosotros atribuimos una obra, aunque sea una pizca en las obras de que nosotros hagamos, ya deja de ser salvación por gracia. Ya nosotros agregamos un factor en nuestra salvación. Owen también decía que nosotros lo único que podemos contribuir en nuestra salvación es poniendo nuestro pecado. ¿Cuántos pecadores habemos aquí? Amén, aquí estamos. Yo soy el primero también. Es lo único que podemos contribuir poniendo nuestro pecado para que el Señor nos salve. Primero dice, los hombres están espiritualmente muertos y por consiguiente no pueden responder a Dios. Efesios 2:1 así lo declara de manera sencilla y directa. Estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Esta significativamente muertos significa no poder responder al estímulo físico. Yo no sé cuántos de aquí han ido a un velorio. Yo creo que más de algunos hemos estado ahí. Y vean este cuadro estando en un velorio. ¿Qué es lo que normalmente vemos? Personas que aman a esa persona y que están llorando en el ataúd. Y por más que esa persona llore, esa persona que esté en el ataúd no va a responder a ninguna sensibilidad. Por más que esté su mamá ahí llorando encima del ataúd, esa persona está muerta. Y esa persona, por más que esa madre se declare o su cónyuge, esa persona no va a responder ante ese llanto. Por más que le diga te amo, no va a responder. Porque ya está muerta. Y esa es la misma condición del ser humano cuando no está en Cristo Jesús. Está muerta en sus delitos y pecados. Ya ha pasado que ha estado evangelizando una persona y por más que les ponga la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa persona como que le dio igual lo que usted les puso. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y esa persona no va a responder ante toda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, iglesia? Simplemente orar al Señor para que el Señor le dé sensibilidad nuevamente a ese corazón de piedra. Porque también las Escrituras nos dice que Él mudará ese corazón de piedra a un corazón de carne y hueso.
Por eso es que la salvación es del Señor. No depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso tenemos que estar bien claros nosotros, que la condición del ser humano está muerta en sus delitos y pecados. El siguiente diapositiva. Como si la muerte espiritual de un hombre no fuese suficiente, un segundo factor lo aleja de Dios. Pablo escribe, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, están encubiertos en los cuales Dios de este siglo los cegó en su entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vean cómo Pablo aborda estos pasajes también. Cómo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. ¿Por qué creen que las iglesias del evangelio de la prosperidad, eso realmente... Yo miraba el sermón del pastor Oliver y realmente eso da asco, la verdad, el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad le muestra realmente lo que hay en el corazón de las personas. No buscan a Cristo, buscan siempre el Dios de su vientre. Mientras yo esté bien, no importa lo que los demás. Mientras yo tenga carro, casa y toda la fama que les ofrece el evangelio de la prosperidad, estoy bien con el Señor ahí. Porque ellos siempre van detrás de lo que hay en su corazón. Y su corazón demuestra realmente que están detrás de las bendiciones, no del que bendice. Por eso es que Pablo dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de las personas y no les resplandece el evangelio de Cristo. He hablado mucho y yo estuve, y me da pena decirlo, pero yo estuve en ese evangelio de la prosperidad. Sé de lo que hablo. Tuve más de 8 años en ese mover del evangelio de la prosperidad, no como pastor, ojo, sino como miembro de esa iglesia. Oh, no estaba como pastor, gloria a Dios que Él me rescató de ahí. Pero sí conozco de lo que hablo. Sé que en esas iglesias se mueven, mientras más de usted, más va a tener servicios. Mientras usted dé diezmo más grande, se va a convertir en un líder 12. Yo sé de dónde vengo. Y gloria a Dios porque me sacó de ese lugar. Porque ahí no se predica el evangelio de Cristo. La salvación es algo superficial en esos lugares, cuando es algo esencial en la iglesia de Cristo predicar lo que es la salvación del Señor. Satanás y sus huestes demoníacas también participan activamente en impedir que la humanidad encuentre la verdad de Dios, así como las aves en las parábolas del sembrador. El diablo y sus demonios arrebatan la verdad del evangelio de los hombres caídos. En consecuencia, cuando alguno de ellos la palabra del reino no lo entiende, viene del malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Y es que cuando la buena palabra cae en el corazón de una persona, es momento en que nosotros como iglesia aprendamos a abonar esa palabra de Dios. Porque Satanás anda como león rugiente. Sabemos que en este mundo, mis hermanos, no estamos obrando solos. Satanás tiene sus huestes también. ¿Cómo agarra esta palabra de Dios y la despedaza, enseñando lo que es un evangelio diluido? Aquellos del libro azul, los mormones, ¿qué es lo que hacen cuando los visitan por primera vez? Le hablan de la Biblia. Pero después, una vez que usted le abrió la puerta, las siguientes reuniones se olvidan de la Biblia y le muestran el libro azul de ellos, el libro del Mormón. Se olvidan de la palabra de Dios. Y ahí es donde cuando uno le entra, le da cabida a estas personas, empiezan a diluir el evangelio. Mi hermano,
y lo único que salva al ser humano es la palabra de Dios. Si usted le da cabida a estas personas, realmente no va a encontrar en Dios la salvación. El Espíritu comenzó su obra preparatoria al transportar a Felipe en una posición estratégica después de que Pedro y Juan hubieron testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén en su viaje de regreso a través de muchas poblaciones de los samaritanos y anunciando el evangelio, continuaron la obra evangelística, comenzando por Felipe. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Las circunstancias que llevaron a la salvación del eunuco fueron preparadas de modo soberano y específico del Espíritu Santo. Y es que a veces, imagínense aquí la comodidad y todo con el aire. Y que al pastor Oliver, el Señor le diga, pastor Oliver, váyase al desierto de Sahara. Allá tengo una persona y acá tiene una congregación. Humanamente, ¿qué podemos pensar? Hombre, aquí estoy con aire, estoy cómodo, con una buena silla y me voy a ir al desierto que allá me puedo morir de sed y del sol. Realmente humanamente creemos que esto es imposible. Una historia de uno de mis personajes favoritos es Spurgeon. No sé si han escuchado la conversión de él. En una nevada dicen en Estados no es Estados Unidos, perdón. En una nevada dicen que él andaba buscando una iglesia antes de convertirse él. Buscó y buscó iglesias y todas estaban cerradas. Y encontró una que solo estaba un ujier, dicen, ahí en esa iglesia. Y ese ujier le abrió las puertas y ese ujier le presentó el evangelio a Spurgeon. ¿Qué hubiese pasado si ese ujier no hubiese estado ahí? Dios, sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano y podía utilizar cualquier instrumento. De hecho que en su soberanía Dios había despertado en el corazón de Spurgeon el deseo de buscarle a él. Y Dios utiliza instrumentos como hombres para presentar el evangelio de Dios. Si ese ujier no hubiese estado en ese lugar y todas las iglesias hubiesen estado cerradas, nosotros nos hubiéramos perdido un gran teólogo que hasta el día de hoy podemos citarlo. A veces nosotros decimos hacer iglesia es llenar auditorio, pero hacer iglesia es donde se congrega el pueblo de Dios, sea uno, sean dos, sean tres, ahí está la presencia de Dios. No importa la cantidad, sino lo que importa es el deseo de adorar a nuestro Dios. Porque si nosotros nos vamos en base a números, realmente, ¿de qué nos serviría llenar auditorios si los corazones de las personas están alejados de Dios? Decía un comentarista que si nosotros utilizamos métodos carnales para traer a la gente a la iglesia, tendremos gente carnal dentro de nuestras iglesias, porque sus corazones no van a ser regenerados. Y eso haciendo énfasis a los días que hoy vivimos. ¿Qué es lo que encontramos? Y le digo, yo hablo con base porque yo estuve ahí. Hagamos noches de adoración, dicen, donde la palabra de Dios lo que hace es meter hacia abajo del púlpito y nunca se predica la palabra de Dios. Y lo que hacen es poner canciones así contemporáneas, modernas, donde la gente salta, se tira al piso y hacen cualquier cosa menos lo que la palabra del Señor nos dice. Hacen métodos mundanos para traer a la iglesia, por decir así, la white party que hoy en día se han inventado, ¿no? Ir vestidos de blanco y hacen sus shows de luces. Métodos carnales que traen a la gente, que no traen salvación.
Yo no veo en la Biblia al apóstol Pablo o al apóstol Pedro diciendo, hagamos la white party ahí para que hagamos la cena del Señor también. En ninguna parte de la Biblia, la palabra de Dios es y seguirá siendo suficiente para transformar el corazón humano. No necesitamos métodos carnales, que de hecho yo en una iglesia que estuve, hicimos una noche de break dance, hasta eso llegamos. Yo me acuerdo muy bien y participé lamentablemente de eso, de break dance en el púlpito, contaminando el lugar del Señor con métodos carnales. Siguiente. Dios cumple su obra soberana. A menudo Dios cumple su obra soberana a través de instrumentos humanos. Ahí les pongo los textos también para que lo guarden. Igual que un maestro escultor, él toma herramientas útiles e intranscendentes y las usa para crear. Perdón, es que ahí me está dando. Al igual que el maestro ocultor, él toma herramientas útiles y intrascendentes, gracias, pastor, y usa para crear una obra maestra. No obstante, hay un prerequisito para ser usado por Dios. Pablo escribe, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Timoteo 2:20 al 21. Hermano, usted que está aquí, que estamos todos reunidos, ¿qué tipo de instrumento está haciendo para el Señor? ¿Está siendo un instrumento útil en las manos de Dios o está siendo un instrumento deshonroso? Ser un instrumento útil con Dios tiene que ser presentar el Evangelio donde quiera que vayamos. Si yo estoy en mi trabajo, debo de presentar el Evangelio de Cristo de manera honrosa, no diluyendo la palabra de Dios. Ay, es que la persona que trabaja conmigo, pastor, es católico y es de esos que se van de rodillas hasta la Virgen. Y me da pena decirle que él está equivocado. Mi hermano, si usted es un instrumento de honra, no tenga temor de decir la verdad. El libro de Hechos es un libro que nos marca la narrativa de los apóstoles de Cristo, cómo padecieron. Felipe también, podemos ver el caso de Esteban, que el caso de Esteban lo quisieron atacar por todos lados, que él había transgredido la ley de Moisés, que él había hablado en contra de Dios, y él le devolvió con la palabra de Dios todos sus agravios. Y al no poder contra él, lo que hicieron es apedrearlo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a molestar. Decía el pastor John MacArthur en uno de sus sermones, él decía, el mundo se pasa ofendiendo a Dios. Ya es tiempo que el mundo se ofenda con la palabra de Dios. Y es que ustedes se fijan, el mundo le encanta hacer burla del Evangelio. Si no, vean ahora con las redes sociales cuántos insultos lanzan en contra de la palabra de Dios. Pero si uno habla la palabra de Dios solo leyéndola, lo que dice, ay no, es que ustedes no tienen tolerancia. Es que ustedes creen todavía en ese libro que se escribió hace miles de años. Mi hermano, el Evangelio siempre va a confrontar a las personas. El Evangelio siempre va a ofender a las personas. Si no, cuando usted les dice, hay una frase que yo siempre les digo cuando voy a evangelizar.
Y ahí es donde yo siento que se me molesta mucho. Es que usted es esclavo del pecado, le digo yo. Y ahí como que llamo la atención porque la palabra esclavo a nadie le gusta. Y más cuando usted dice, usted es esclavo del pecado. Y la Biblia aquí nos dice que la gente cuando está sin Dios es esclavo del pecado. Pero esto lo hago también con un sentido, para llevar al pecador a la condición que él está, que es un esclavo y que no puede arrepentirse por sí mismo sin la obra soberana de Dios. Cuando presentamos el Evangelio debemos hacerlo en el marco de la palabra de Dios. Si no, nos vamos a quedar siempre con las frasecitas que usábamos anteriormente, los que venimos de un contexto carismático, de decir, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Ustedes saben que bíblicamente no es correcto decir, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Porque Dios realmente no tiene comunión con el pecador. Realmente Dios está airado contra el que practica el pecado. Ay, pastor, pero aquí todos pecamos. Dice, sí, es cierto, todos pecamos, pero sabemos que tenemos un abogado y el que nos estamos arrepintiendo delante de él, no somos practicantes del pecado. Eso nos hace diferentes a nosotros. No somos practicantes del pecado. 2. Búsqueda de una adoración de eunuco. Vean, primeramente, Dios crea la sensibilidad en el corazón del eunuco, para no salirnos del tema. Dios pone la necesidad del eunuco que le dijo, hay algo más de esta vida. Este eunuco tenía la necesidad de encontrarse con el Dios verdadero. De repente él, al ser una persona prominente, había escuchado el evangelio que predicaron los apóstoles y es por eso que él hace un largo viaje para adorar al Dios verdadero. Hay un pastor que decía, no busques la iglesia más cerca de tu hogar, busca la iglesia más cerca de la palabra de Dios. Y esa es una realidad, mis hermanos. Iglesias vamos a ver hoy por todos lados. Pero iglesias que predican la sana doctrina son contadas con los dedos. Por eso no busque una iglesia que le quede cerca. Usted que es parte de Berea, está en una buena casa. Buenos maestros también de la palabra de Dios que tienen. El etíope eunuco era un buscador de la verdad de Dios, como lo demuestra en su largo viaje a Jerusalén para adorar. No se dice cómo entró en contacto con el judaísmo, pero Alejandría contaba con una enorme colonia judía. El hombre era un importante oficial de su país, un funcionario de Cares, reina de los etíopes. O sea, este hombre no era... hablando humanamente, no era cualquier persona, prominente de ese tiempo. Y sin embargo, esto lo llevó, lo motivó en su corazón a ir en busca de la verdad. Cuando nosotros, mis hermanos, sabemos y conocemos la verdad de esta palabra de Dios, no nos debe de mover nada en este mundo. ¿Cuál es el trabajo de todo buen creyente? Hermanos de Berea, ustedes también. ¿Qué hacían los bereanos? Una vez que se les predicaba la palabra de Dios, iban a sus hogares y colaboraban que lo que se les predicaba era la verdad. Y eso es el deber de todo creyente. Colaborar de que todo lo que nosotros predicamos sea comparado con la palabra de Dios. Si estamos alejados de esto, tienen todo el derecho de decir, hermano, usted está equivocado, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Entonces, lo que nosotros nos debe motivar en adorar a nuestro Dios es primeramente movido por la palabra de Dios. Siguiente. La palabra bíblica de verdad. Entonces, hemos visto hasta el momento
Dios mueve al etíope, Dios pone en su corazón el deseo de buscar la verdad de Dios. En segundo lugar, vemos que Dios pone el deseo de adorarle a Él y buscar cómo adorar a Dios. Porque no se trata de que nosotros adoramos a Dios como creemos que debe de ser. Saben, hace años en nuestra iglesia llegó una persona muy prominente y estuvo un tiempo con nosotros. Y un momento que me dijo, pastor, yo no puedo estar en su iglesia. Ajá, ¿y por qué? Le digo yo. Es que yo no puedo adorar como ustedes adoran. A mí me gusta saltar, danzar, me dice, y ustedes son muy apagados. Entonces le digo yo, mire, y bueno, todavía le dije, hermanita, mire, hermanita, le digo yo, hay muchas iglesias aquí en el país de ese gusto suyo, pero nosotros no adoramos para complacer a las personas, adoramos para complacer a nuestro Dios, y en el marco de la Biblia nos enseña cómo adoramos a Dios. Cualquiera hubiera dicho, una persona como esta da buenas ofrendas, hay que complacerla. Pero nosotros adoramos a Dios como Él debe de ser adorado, con la palabra de Dios. Y esto nos lleva también a ver la palabra bíblica de verdad. En Hechos 8:28 muestra regresaba de su propia patria, el eunuco volvía sentado en un carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Tenía el deseo de conocer a Dios y la certeza de que se lo haría a través de las Escrituras. En realidad el hombre era un ávido buscador. Sin duda había pagado un gran precio en Jerusalén por ese rollo, el cual había resultado difícil adquirir para un gentil. Quizás Isaías tenía un significado especial para él, ya que el libro hablaba de manera consoladora a los eunucos. Entonces vemos, primeramente, ya él hizo un viaje que le costaba, a ver cuánto pagó. Pero él tenía el deseo de buscar a Dios. Segundo, él paga un costo por ese rollo que compró. Ahora, yo a veces hago esta, como, no sé si es como crítica, pero cuando nosotros buscamos estudiar la palabra de Dios y tenemos buenas literaturas hoy en día, aparte de la palabra de Dios, buenos escritores, y miramos el precio arriba de 1000 lempiras un libro. Uy, qué caro. No puedo, pero si sale, ahorita estamos con el celular de última generación y vale 30,000 lempiras y lo tenemos, vamos. ¿Por qué no invertir en el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta invertir en eso cuando es algo que nos va a construir en nuestra vida espiritual? El eunuco fue lo que hizo en esta parte. Él invirtió en su educación, aunque en el momento él, a saber que está hablando el profeta Isaías, porque en esa historia que él estaba leyendo, por eso él le pregunta después a Felipe, ¿de quién habla el escritor? ¿Habla de él mismo o de otra persona? Porque se pensaba que también hablaba del pueblo de Israel. Él no tenía claridad de las escrituras de qué estaba hablando Isaías en este momento. Pero Dios en su soberana gracia le manda a alguien que interprete la palabra de Dios. ¿Qué quiero llevarles con esto? Cuando nosotros tengamos dudas acerca de temas bíblicos, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Aquí tienen a su pastor, bandéenlo con preguntas, o tienen a sus líderes también, pero no se queden con la duda, no se queden, ¿y qué quiere decir este pasaje, pastor? No, nada cuesta acercarse al pastor o a uno de sus líderes.
y juntos van a buscar la interpretación correcta de lo que quiere decir ese pasaje. Vemos la obra soberana de Dios a través de la vida de Felipe, cómo lo llevó a que él explicara el evangelio a través del profeta Isaías. Y es que nuestra tarea como cristianos es que el evangelio debe de ser expuesto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ver a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no es que forzar la escritura para que entre Cristo ahí, porque la palabra está todo Cristo ahí. Porque hasta Cristo dijo, las escrituras hablan de mí. Y en todas las escrituras podemos encontrar a Jesús. Mientras regresaba a su propia patria, el eunuco volvió sentado en el carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Tenía el deseo de conocer a Dios y la certeza de que se lo haría a través de las escrituras. En realidad el hombre era un ávido buscador sin duda. Había pagado un gran precio en Jerusalén por ese rollo, el cual había resultado difícil adquirir para los gentiles. Quizás Isaías tenía un gran significado especial para él, ya que el libro hablaba de manera consoladora para los eunucos. Todos los elementos esenciales estaban en el lugar. La obra, preparación del Espíritu estaba completa. Felipe había obedecido el llamado del Espíritu y estaba en ese lugar para encontrar al hombre. El corazón del eunuco estaba buscando preparado para leer las escrituras. Todo estaba fijado para el próximo paso. O sea, todo estaba, por eso yo siempre le digo a la iglesia, porque muchos el temor es, pastor, yo no evangelizo porque yo no sé qué le voy a decir a la persona que me va a escuchar. Pero si realmente el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, ese no debería de ser temor, porque al final todo es obra soberana de Dios. El que diremos, el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones. El momento justo para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo lo pone. No crean que cuando salimos a evangelizar es de Tim Marín, de Dos Pingüí, le voy a predicar. No es así la evangelización. La evangelización que hacemos, lo hacemos con el propósito y la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no elegimos al azar a quién le vamos a predicar. Todo está preparado por el designio y la obra de Dios en la predicación. Cada persona que escucha su predicación, mi hermano, mi hermana, tiene un propósito, ya sea para salvación o para condenación. Pero todo se les es predicado el Evangelio. A los que reciben la palabra de Dios para salvación y a los que rechazan la palabra de Dios para condenación. Pero todo esto lo hacemos para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Punto número 2. ¿Cómo presentamos el Evangelio adecuadamente? Y esto es importante. Primeramente, debe centrarse en la Biblia. Y aquí hago un paréntesis también. Normalmente, como les digo, yo vengo de un contexto carismático. ¿Y qué es lo que normalmente me enseñaron a mí cuando estaba un poco más joven? Me enseñaban, cuando presente el Evangelio, diga lo que Dios ha hecho en su vida. Y sí tiene algo que ver, pero cuando hacemos eso de presentar nuestro testimonio antes que la palabra de Dios, realmente, ¿qué es lo que decimos? No, yo era un infeliz, yo era un desgraciado, dicen muchas personas. Y se les olvida lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Y como se cita al final, dice, y Cristo me salvó, después de que hemos contado toda nuestra vida. No se trata de usted y de mí. Se trata de la palabra de Dios en la predicación. Nosotros no venimos a contar nuestro testimonio. Venimos a dar testimonio de las Escrituras, de que Cristo es el que salva. Cristo es el que pagó por mis pecados y por sus pecados. Ese es presentar la centralidad de la Biblia.
Al parecer, si la ventaja de haber tenido una preparación formal normalmente necesaria para una audiencia con un líder tan influyente y demostrar su afán al haberse acercado, Felipe oyó que el funcionario leía al profeta Isaías. La antigua costumbre de leer en voz alta proveyó una oportunidad a Felipe, quien, aunque era un total extraño, preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y es que debemos estar prestos a nuestro entorno de la predicación. ¿Cómo vamos a entrar con el evangelio a las personas que nos rodean? En este caso, Dios había preparado el escenario. Estaba el etíope estudiando el libro de Isaías en voz alta. Y vemos que Dios lo preparó todo, porque a un extraño acercándose a alguien, imagínense ustedes en su vehículo en este tiempo, vemos a alguien que se nos acerca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Subir el vidrio. Pero Dios es soberano, mis hermanos. Y Dios en su soberanía preparó este escenario en el momento preciso, en el desierto, en lo menos esperado. Lugares inesperados hay transformaciones también. El hombre estaba tan desorientado por el pasaje que leía en voz alta que parece no haberle importado quién era Felipe por lo que estaba en su presencia. El eunuco tan solo exclamó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? De manera sorprendente, entonces rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Presentar el evangelio es simplemente leerle las escrituras a las personas. Por eso el hombre y la mujer de Dios debe estar enteramente preparada en la palabra de Dios. ¿Qué consumimos en el transcurso de la semana? ¿Palabra de Dios o la última serie de Netflix? ¿Qué estamos consumiendo a diario nosotros? Porque si nosotros consumimos más las cosas de este mundo, dice las mismas escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca. Mientras más consumamos la palabra de Dios, mis hermanos, más fácil podemos presentar el evangelio. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos ante este mundo con la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios ha puesto en el corazón del ser humano su ley. Roy Comfort desarrolló un método que está en la Biblia para evangelizar, que yo lo uso bastante también. Evangelizar a través de los 10 mandamientos, porque la ley del Señor está en nuestro corazón. Si ustedes preguntan a la persona: ¿ha mentido alguna vez? Díganme aquí quién levanta la mano y quién no ha mentido alguna vez. Yo creo que todos hemos mentido. No es que creo, estoy seguro. Todos hemos mentido alguna vez. Desde ahí ya capta la atención del oyente. ¿Ha robado alguna vez? Todos en algún momento de nuestra vida robamos, aunque sea envuelto en las tortillas. No digo ahora, en este tiempo espero que nadie practique eso. Pero en algún momento de nuestra vida hemos robado. Entonces, por nuestra boca podemos decir que somos pecadores, que hemos transgredido la ley del Señor y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde nosotros damos la mala noticia del evangelio. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos transgresores de su ley. Pero después nosotros damos la buena noticia. Por eso se presenta primero la mala noticia para que la buena noticia sea aún mejor. Cristo pagó por sus pecados. Esa es la buena noticia. Porque si nosotros andamos predicando el evangelio, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ama tal como eres. Realmente la gente no va a saber de qué se va a arrepentir.
Si presentamos el evangelio de esa manera, no vamos a tener conversiones, porque realmente no le estamos diciendo a la gente de qué se debe de arrepentir. Por eso, primeramente, nuestra predicación debe ser bíblica. Si la Biblia sale de la ecuación del evangelio, no estamos predicando. El corazón del evangelista se debió haber alegrado en las enseñanzas de que Dios hubiera preparado así a este hombre, que el funcionario invitar a Felipe a explicar las escrituras demuestra el espíritu de busca humilde y dócil del eunuco. Miren, un alto funcionario humillándose, por así decirlo, a subir al primero que pasó ahí en la carretera: enséñeme la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humilde. Y es que el evangelio, mis hermanos, lo que hace es humillar nuestro corazón. Cada vez que nosotros nos predicamos el evangelio, eso debe llevarnos a humillarnos a nosotros mismos. Este hombre, ya el Espíritu Santo había preparado su corazón. Y el deseo de este hombre era conocer verdaderamente lo que las Escrituras estaban hablando acerca de la salvación de él. Un hombre que estaba en búsqueda de esa salvación. Y es que después de este mundo, mi hermano, nosotros tenemos una eternidad, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Yo espero que aquí todos nos veamos allá. Ahora ya todos estemos celebrando al Señor eternamente. Y ese es el deseo de nuestro corazón, y esa es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esto, cuando nosotros somos, que sabemos que la salvación es totalmente de Dios, esto nos ayuda a tener nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Porque si nosotros anduviéramos algo que lo que yo bregué por muchos años, se lo voy a decir honestamente, porque yo era de los que pensaba que era fe más obras. Era fe y tengo que portarme bien para poder alcanzar mi salvación, pero ¿qué humano podría mantenerse de pie delante del Señor todos los días sin decir no pequé? Yo creo que nadie nos podríamos parar delante del Señor y decir: Señor, no he pecado, como aquel joven rico, desde mi juventud, dice, he guardado los mandamientos. Pero cuando le dijo: vende todo lo que tienes, ahí le hizo así a la burbujita, le reventó todo. Nosotros, mis hermanos, debemos entender que nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende totalmente de la obra soberana de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir avanzando. ¿Cuánto me queda, pastor? Bueno. Ok. Vamos a avanzar al punto número, inciso 2, al siguiente. No quiero tomar mucho tiempo tampoco. Vamos a ver el siguiente punto que dice: debe centrarse en Jesucristo. La evangelización es la persona de Cristo presentada al no creyente. Entonces Felipe, abriendo su boca y enseñando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe estaba preparando, comenzado desde esta misma escritura que el eunuco había estado leyendo, le anunció el evangelio de Jesús, le mostró que el cordero al que se refería este pasaje no era otro que el Mesías, quien constituiría el sacrificio final y definitivo por el pecado. Luego le presentó evidencias de que Jesús era el Mesías. Entonces, vemos el primer punto cuando evangelizamos: la centralidad de la palabra de Dios. 2, que Jesucristo es el protagonista. Y Jesús es el protagonista desde Génesis hasta Apocalipsis.
cuando nosotros entendemos que este libro se trata de la persona de Jesús, sabremos cómo mostrar el evangelio a los no creyentes. Entonces, este eunuco, sus ojos fueron abiertos a la verdad cuando miró a Jesús a través del pasaje de Isaías. Cómo Jesús sufrió y pagó el precio de los pecados, que este hombre no tuvo otra acción más que decir, aquí hay agua, yo necesito bautizarme. No le importó porque ahí dice que aquí hay una poca agua, no sé cuánta agua había. Probablemente llegaba hasta las rodillas, no sé. Pero este hombre dijo, aquí hay agua, yo necesito bautizarme. Y ojo, el siguiente punto vamos a ver que el bautismo no es salvífico, pero sí es una evidencia de nuestra fe en Jesús. Para que cualquier presentación del Evangelio sea eficaz, debemos demostrar de qué manera clara y comprensiva la persona y la obra de Jesucristo. Tal vez el motivo por el que algunos rechazan a Jesús es que no se les presenta suficientemente bien el mensaje, a fin de que entiendan quién es Él y qué logró. Proclamar a Jesús es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es importante, pero la verdad bíblica acerca de Jesucristo es el mensaje esencial del pecador. Debe de oír, como Pablo escribió en Romanos, la fe es por el oír y la palabra de Dios. O sea, la fe viene por lo que nosotros predicamos. Por eso es que hoy en día hay mucha fe superficial. Porque el evangelio cada día se vuelve más superficial en muchas iglesias. Cada día menos se toca la doctrina del pecado. Cada día menos se habla de los méritos de Cristo en la cruz. Si no veamos los mensajes en Semana Santa, me causa gracia porque, como les digo, yo sé de dónde vengo. Y hablan del poder de la resurrección, dicen. Resucitan las finanzas, resucitan los milagros, todo resucita menos Cristo. Y esto, mis hermanos, debe llevarnos a recordar lo que importa de la persona de Jesús. Jesucristo resucitó para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos de nuestra condición que estábamos pasando. Recuerden en el primer punto que éramos cadáveres, sin sensibilidad a la palabra de Dios. Pero Cristo, mi hermano, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que trajo para nosotros? Trajo sensibilidad primeramente para que nosotros pudiéramos responder al Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, nosotros no tuviésemos hoy en día la oportunidad de poder responder al Evangelio. Siguiente, la respuesta de un pecador ante el evangélico, y este es el último punto. Ya el eunuco había escuchado la interpretación de Felipe acerca de las Escrituras, de que ese pasaje estaba hablando de la persona de Jesús. Felipe demostró todo el contexto histórico y ahora viene la respuesta de este hombre pecador. Yendo por el camino, dice, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Felipe aprendió también algo importante. Y leyendo esto y leyendo el contexto, ¿por qué aprendió algo importante Felipe? Porque aquel hombre, Simón el mago, recuerdan, él se bautizó. Y esa persona no tuvo frutos. Y vemos acá que por eso Felipe le dice, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos a las aguas, y Felipe y el eunuco, y le bautizó cuando subió
del agua. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciando el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos al siguiente. Entonces, ¿cómo responde un pecador ante el evangelio? Una persona que ya su corazón ha tenido la sensibilidad y que ya tiene ese deseo de entregar su vida al Señor. Primeramente, procede en fe. Dice, preparación del Espíritu en fe. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En algún momento yendo por el camino el eunuco recibió fe salvadora y se instruyó respecto al bautismo. Esto se supone que por su reacción cuando llegó a ciertas aguas. Allí el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces vemos, este hombre respondió en fe ante el evangelio. Y este es el primer paso que da la persona no creyente. Cuando ya la palabra de Dios ha sensibilizado su corazón, procede en fe para con el Señor Jesucristo. Hay un libro, creo que lo escribió Sam Waterman, que se llama Dos cosas para ser salvo. Y en esas dos cosas para ser salvo, él resalta que es el arrepentimiento para con Dios Padre y la fe en el Señor Jesucristo. Y yo comparto mucho con esto porque aquí vemos lo que pasó en el eunuco. Primeramente dijo, yo creo en el Señor Jesucristo porque ya su corazón había sido regenerado, ya su corazón ya había tenido esa sensibilidad con la palabra y tenía un arrepentimiento genuino. Por eso puso su fe en Jesús y procedió a lo que es el bautismo. El segundo. Y tuvo esta confesión. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro y descendieron ambos a las aguas y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y esta confesión, mi hermano, que salió del corazón de este hombre es una conversión genuina. Porque solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden confesar que Jesucristo es el Señor y lo hacen de todo su corazón. Por eso aquí marca la palabra de todo su corazón. Solo el que es nacido de nuevo puede proclamar esta verdad. Hay algo que creo que todos hemos pasado por esta etapa, lo voy a hacer de manera breve. Y es la famosa oración del pecador. Quiero tocar este pequeño punto nada más, solo así de manera por encima. La oración del pecador, si vemos, no se encuentra en la Biblia. Tengo que decirlo, no está en la Biblia y usted lo puede buscar y si lo encuentra me lo enseña, porque no lo encuentro. Yo por más que lo he buscado, no está. Y hago este paréntesis porque esta oración del pecador, aunque a muchos nos llevó en algún momento de nuestra vida a conocer a Dios, pero sin embargo ya una vez que nosotros conocemos el Evangelio, nosotros tenemos que enseñarle a la gente que no es esa oración que usted repite que lo hace salvo. No es que usted viene y le dice, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Y después cuando le dice a la gente, los que están descarriados y vuelve otra vez, escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa oración crea una falsa fe también en nuestro corazón. Aunque yo sé que muchos de los que estamos aquí, en algún momento esa oración de alguna manera nos ayudó en nuestros comienzos. Pero una vez que el creyente conoce la verdad del Evangelio, no debe de perder el foco del Evangelio, que es arrepentimiento. Juan el Bautista, los apóstoles, Cristo mismo, su evangelización era arrepentidos y convertidos.
Ese es el mandato del Evangelio. Arrepentimiento y la fe y una confesión bíblica como lo hizo el eunuco en este momento. Dijo, yo creo en el Señor Jesucristo. Como cantábamos también aquí, creo en Dios. Es algo que nosotros debemos de pregonar en nuestra vida. Nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Regocijo. Siguiente. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Apenas subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe el eunuco y no le vio más, dice. Y vemos algunos textos que nos hablan de ese acontecimiento. También fue arrebatado de manera milagrosa al realizar este asombroso suceso. El Espíritu Santo confirmó a todas las caravanas que Felipe era un verdadero vocero. En cuanto al eunuco, siguió gozoso su camino a casa y el gozo es una marca del creyente. O sea, nosotros cuando hemos derramado nuestro corazón al Señor, sabemos que lo que hay en nuestra vida es gozo. Gozo porque sabíamos que antes íbamos a una condenación eterna y ese Cristo que salvó nuestra vida ahora nos ha conducido a una salvación eterna. ¿Cómo no hemos de estar gozosos? ¿Cómo no me voy a regocijar cada día de mi vida si sabía que mi vida realmente iba para una perdición eterna, donde el fuego nunca se iba a apagar? Si humanamente cuando nos quemamos con algo, el brinco que pegamos. Imagínense una eternidad en un lago de fuego. ¿Cómo no el creyente no va a estar gozoso? Si su estado que estaba de putrefacción ahora pasó a un estado de vida y de vida eterna. Y este hombre nos mostró esto que vivió en su interior. Primeramente, Dios movió su corazón, y con esto ya voy a cerrar, me falta la conclusión, pero con esto cerramos ya. Primeramente, este hombre tenía la necesidad de conocer a Dios. Movido por medio de la obra del Espíritu Santo, esa obra soberana, lo movió a X región, a encontrar ¿qué? Encontrar el Evangelio a través del profeta Isaías. Estudiando el profeta Isaías, este hombre realmente dijo, necesito ayuda, necesito que alguien me enseñe las Escrituras. La obra soberana del Espíritu Santo trae a Felipe al desierto, que humanamente es ilógico lo que estaba pasando, lo que les digo yo. Mover a un hombre que tenía un ministerio, pero muy bonito, miles de personas convirtiéndose, y moverlo por una persona. Y es que allí es donde las Escrituras nos enseñan que el buen pastor dice, deja las 99 ovejas y va por una. Por una persona movió a un hombre que tenía un ministerio muy poderoso, hablando humanamente, porque muchas personas venían al arrepentimiento, y lo movió hacia el desierto por una persona. No debemos desmeritar cuando Dios nos mueve a predicar la palabra de Dios, ya sea por una persona que vayamos, debemos de darnos por bien servido. Cuando yo estuve en la pandemia, muchas veces yo prediqué solo con el celular así. Muchas veces lo hice así porque mi esposa es enfermera y a veces le tocaba ir a turnos. Y mi mamá a veces no estaba conmigo. Entonces me tocaba hacerlo solo con el celular. Pero yo decía, con una persona que llegue este mensaje, me doy por bien servido. Y gloria a Dios, porque este mensaje no habemos una persona.
que hay más personas escuchando, más las personas que nos ven a través de las redes sociales. Entonces, y esto produjo en un hombre arrepentido gozo, seguridad de su salvación. Hermanos, cuando nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesús, nuestra salvación está garantizada, porque la salvación no está en mis manos, no está en sus manos, está en la persona de Cristo. Y esto nos debe llenar de gozo, mi hermano. Pongámonos de pie. No sé si usted va a hablar, pastor, o oro. Okay. Amado Señor Jesucristo, gracias te damos por tu obra, Señor, en la cruz. Gracias, Jesús, por revelarte a nuestra vida a través de tu sagrada palabra, oh Dios. Señor, que este sermón, oh Dios, dé el fruto por el cual tú lo enviaste, Señor. Padre, que los que estamos aquí reunidos, Dios, nos ayude, Señor, a ser fieles a la exposición de tu palabra, a la predicación de la evangelización, Dios mío, que podamos cumplir siempre, Señor, con ese mandato, Dios, que nos has dado a nosotros como iglesia, Dios, de ir y hacer discípulos, Dios. Padre, también que podamos ser fieles, Señor, a la hora de anunciar el evangelio con los no creyentes, Señor. Que expongamos, Señor, siempre la mala noticia, Señor, que estamos destituidos de la gloria tuya, Señor. Pero para después mostrar, Señor, la buena noticia, Señor, de que Cristo padeció por nosotros, por nuestros pecados y nos dio vida eterna juntamente con Él. Por quien hoy, Señor, celebramos este día del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.